Bienvenidos a un nuevo encuentro de Basilea, Centro de Diplomacia Pública. En esta ocasión tenemos la oportunidad de contar con otro Gabriel desde Israel, no con Gabriel Ventasgal, sino con Gabriel Chocrón, a quien le quiero dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola, Ilan. Un gustazo estar aquí con ustedes y bueno, de noche acá en Israel, pero con mucha fuerza y mucha alegría de estar compartiendo este rato. Vos sabés, Gabriel, que uno de los lemas que mantenemos en Basilea es que nos gusta hacer una conexión y tender puentes entre Jerusalén y Buenos Aires. Y la verdad es que veo el fondo de pantalla que tenés ahí con el cóctel y te tengo que decir que un poco de envidia tengo de estar paseando por ahí, por esas calles. Pero ahora me vas a contar un poquitito de todo lo que haces, porque vos tratás de acercar un poco también, un poco no, bastante, Jerusalén con Buenos Aires. Quiero contarles, para los que nos están viendo en este momento, que Gabriel es portavoz en reserva del Ejército de Israel en el territorio y es también cofundador de Conexión Israel, y además Gabriel es asesor en temas de diplomacia digital, ¿sí? Con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. Así que si hay algo de lo que vamos a estar hablando en este encuentro va a ser ni más ni menos que de las redes sociales, un tema que puede ser un arma de doble filo. Para muchos puede ser algo bueno, para otros puede ser algo malo, como todo. Y lo primero que te quiero preguntar, Gabriel, en este tema es cómo se comunica a Israel, cómo se conoce la marca Israel en el mundo, por lo menos desde tu caso. ¿Cómo lo haces? Excelente pregunta, Ilan. Bueno, realmente primero tocaste un punto muy importante que es el tema de la marca, porque por muchos años Israel no se trató como una marca, sino se trató como solamente un país, algo así chico que es un país, y realmente el hecho de tratar a un país como una marca implica realmente generar alrededor de eso todo un tema de valores y mensajes, que son los que queremos que la gente relacione con esa marca. Al fin y al cabo, cuando uno habla de branding, las personas el valor del branding es justamente que las personas relacionan una marca con esos los valores que le otorgan. Por ejemplo, no sé, todos cuando decimos Nike pensamos en Just Do It, o cuando decimos Coca-Cola pensamos en felicidad, o cuando decimos Japón pensamos en sushi. Eh, a propósito o no a propósito, esos son los valores que relacionamos, y de alguna forma el esfuerzo que hacemos nosotros es justamente de generar valores positivos para que la gente relacione y conecte con Israel. Ahora, realmente Israel tiene la bendición o la maldición, nunca sabemos cuál de las dos es, de ser un país del que se habla mucho en los medios, por lo cual no es una marca que se genera en un vacío, o sea, no es una marca que se genera de algo que la gente no conoce, sino que es una marca que tenemos que generar en medio de prejuicios, muchas veces que existen sobre Israel, y por eso nosotros tratamos todo el tiempo de fortalecer esta marca con dos esfuerzos paralelos, que en el mundo se los conoce de alguna forma como la Asbara, que es un esfuerzo que es un poco más reactivo, y ya vamos a entrar a qué me refiero con reactivo y qué es Asbara, y por otro lado lo que es más branding puro, que es la diplomacia pública, que realmente es el esfuerzo que hacemos de Israel para conectarnos con el público, en este caso desde en mi lugar de América Latina, para relacionar la marca de Israel con ese público. Entonces tenemos como estos dos esfuerzos paralelos todo el tiempo. Como decía, las Barak es un esfuerzo mucho más reactivo de explicar a Israel, a veces incluso de responder, muchas veces, incluso puede ser no cuando nos atacan, sino responder a algún hecho que está ocurriendo, responder a algo que está apareciendo, algo de lo que se está hablando, y esto muchas veces nos lleva a limitarnos a, al ser reactivos, nos limita solamente a desmentir algo, a veces dar un pequeño mensaje, pero no nos lleva a un punto proactivo de poder transmitir cuáles son nuestros valores, en qué creemos. Y por eso lo combinamos con un segundo esfuerzo, que en el día a día, en realidad es el esfuerzo principal, que es el esfuerzo proactivo de la diplomacia pública. Que en pocas palabras, así para tirar alguna luz para comenzar, la diplomacia pública lo que busca es realmente conseguir los puntos en los que Israel como país puede conectar con los diferentes públicos en América Latina. Nosotros acá en el Ministerio de Exteriores, que yo soy asesor del Ministerio de Exteriores, tenemos, vamos a decir, conceptos que llamamos mensajes centrales, que son los que queremos que la gente relacione con Israel. Uno de ellos, por ejemplo, es todo el tema de construir el futuro, cómo la innovación israelí está ayudando a construir el futuro de nuestro planeta, de nuestra sociedad, de nuestras vidas, en realidad. Entonces hablamos mucho de la tecnología, pero no del punto de vista de a cuánto se vende una empresa, o cuánto vale, o cuántos unicornios hay en Israel. No hablamos tanto de eso, sí hablamos mucho de qué impacto genera la innovación israelí en la vida de las personas. Eso es un ejemplo de mensajes. Después tenemos mensajes que hablan sobre la diversidad de la sociedad israelí, de la historia del pueblo de Israel en su tierra. Hablamos también
de lo que es, vamos a decir, el deseo de paz de Israel y de convivencia dentro de la sociedad israelí, y también con nuestros vecinos alrededor y en todo el Medio Oriente. Son diferentes narrativas que todo el tiempo tratamos de combinar. Como te digo, es como un esfuerzo todo el tiempo de buscar, tener estos mensajes que son pilares y buscar la forma de conectar la realidad de Israel, que nosotros creemos que refleja estos mensajes, con el interés del público de América Latina. Eso es como el esfuerzo todo el tiempo. Creo que te adelantaste un poco a una de las preguntas que quería hacerte, pero me parece que está bueno porque se mezcla un poco el tema de Asbará y al mismo tiempo la diplomacia pública, y te quiero preguntar si podés contar brevemente, por ejemplo, en el último caso, si no me equivoco, que fue en mayo del 2021, donde teníamos la imagen de Israel como líder en vacunación con todo el tema del COVID, cosa que era admirado en todo el mundo y que no había país, ya sea de Europa, de América, en todo el mundo realmente, donde se está hablando de los logros israelíes, y al mismo tiempo se ven enmarcados en, no en un enfrentamiento, sino en la defensa de los misiles de Hamas, desde la franja de Gaza, que eran disparados hacia Israel. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se llevó adelante la comunicación que mezclaba un poco de la Startup Nation, porque era hablar de la cúpula de hierro para defenderse de los misiles de Hamas, la propia defensa de los misiles de Hamas en las redes sociales, y al mismo tiempo también está hablando de la campaña de vacunación, o sea, un poco de la diplomacia pública. Imagino que estos temas se van entrelazando los unos con los otros y que no es que van por carriles separados. Claro, sin dudas, al fin y al cabo Israel es un todo, ¿no? O sea, Israel, no hay un Israel de diplomacia pública y un Israel de Asbará, hay un país Israel con todos estos elementos que conviven y coexisten acá en el país, y realmente es algo que todo el tiempo estamos manejando junto y en paralelo, o sea, las dos cosas. Ahora, también es cierto que cuando hay un conflicto, poco le importa a la gente si en Israel se inventó la memoria USB o el riego por goteo, y eso que estoy tomando todavía casos que a la gente le interesan y no otras cosas que a la gente le interesan menos, pero realmente es mucho más complicado, ¿no? Hablar de una forma proactiva de valores y de mensajes que tienen que ver, por ejemplo, con innovación, cuando estamos acá defendiéndonos y recibiendo miles de misiles en 10 días. Sin embargo, sí es muy importante entender que este esfuerzo de la diplomacia pública, primero, que en la etapa pre, que siempre, lamentablemente en Israel siempre estamos en una etapa pre del próximo conflicto, es una realidad. No han habido muchos años en nuestra historia donde de alguna u otra forma el conflicto no ha afectado a la población. O sea, siempre, cuando estamos en rutina, estamos en preconflicto, en realidad, lamentablemente. Y por eso todo el tiempo la diplomacia pública lo que trata es, de alguna forma, de plantar una semilla para que la gente pueda entender que hay aquí un país y que hay aquí valores y que hay aquí muchas otras cosas más allá del conflicto. Y en el momento que plantamos esa semilla y la gente se acerca a Israel y se genera una conexión con Israel, en ese momento, cuando viene el conflicto, entienden que somos el mismo país. Y por lo tanto, si somos un país que construye y que hace cosas buenas, al parecer que si estamos en un conflicto de esta índole, es también por una razón, no voy a decir buena, porque el conflicto nunca es bueno, pero es por una razón legítima. Y por eso creo que justamente una cosa se retroalimenta. Y durante tiempos de emergencia, mencionabas bien el ejemplo de la cúpula de hierro, realmente tratamos de trazar esa conexión y mostrarle a la gente que todo es parte del mismo set de valores que tenemos. Nosotros en Israel creemos 365 días al año, 7 días a la semana, 24 horas al día, creemos en el valor de nuestros ciudadanos, creemos en invertir en el futuro de nuestro pueblo, y eso se refleja desde cuando estamos desarrollando tecnología hasta cuando estamos gastando miles de dólares en cada misil interceptor para proteger nuestra población. Mientras que del lado de enfrente hay, en este caso, una organización terrorista que está haciendo todo lo contrario. Está invirtiendo miles de dólares, 365 días al año, 24 horas al día, 7 días a la semana, no para su población, sino para atacarnos a nosotros. Y realmente eso es, vamos a decir, muchas veces la forma en la que se conecta. Creo que lo vimos muy bien en esta operación también, donde vimos, siempre nosotros, los judíos más que nada, o también los sionistas en general, nos concentramos muchas veces en lo malo, porque lamentablemente hay mucho malo también y mucha crítica, pero creo que en esta operación también vimos una excelente reacción de personas muchas veces no judías que ya estaban conectadas con Israel, que ya conocen el Israel más allá del conflicto, y que realmente cuando pasó este conflicto estaban ahí para contar la realidad de Israel y para entender que esto es parte de los valores que hacemos. Creo, y solamente para cerrar ese punto, creo que realmente es una labor diaria, ¿no? Nosotros no es que 365 días al año hablamos de las cosas que no están relacionadas con el conflicto, y solamente cuando nos disparan un misil hablamos. También tratamos de hablar
en la rutina, cuando hay necesidad, cuando lo consideramos adecuado, también hablar del conflicto y que la gente entienda que no se crea en un vacío ese conflicto que hubo en mayo y no se crea en un vacío que disparen misiles y no se crea en un vacío tampoco que Israel firme la paz con Emiratos, con Marruecos, con Bahrein, sino que todo eso es parte de un todo y eso es lo que tratamos de reflejar en el día a día. Bueno, también después quería hablar un poco de lo que fue esto histórico, de lo que hiciste mención al final sobre los acuerdos de Abraham y todo lo que fue la comunicación en redes, porque bueno, fue un nuevo paradigma, fue algo que no se esperaba, para muchos fue una sorpresa, para otros que siguen el tema era algo que estaba por caer a la vuelta, por así decir. Y lo que te quiero preguntar, Gabriel, es a la hora de comunicar, o por lo menos, de nuevo, insistiendo en tu caso y lo que llevas adelante, si hay algún público en especial en el cual vos enfocás la comunicación, por lo menos en las redes sociales. Y también aprovecho y te hago una segunda pregunta, porque siempre es de gran debate, por lo menos para los que para todos los que defienden la causa de Israel, se definen como sionistas, que es si para Israel fue una lucha perdida el tema de la comunicación y si crees que hace tiempo ya que se viene dando un intento de recuperar una imagen de Israel en los medios de comunicación, cosa que antes no se le prestaba tanto atención. No sé qué es lo que vos tenés como opinión al respecto. Ok, voy con la primera pregunta del tema del público objetivo. Nosotros, desde Israel en español, se llaman las redes oficiales del Estado de Israel en español, el objetivo es conectar con el público de América Latina en su totalidad. Ese es el objetivo abierto. Ahora, obviamente, hay públicos que sentimos más afines y más conectados con Israel que otros, y hay también públicos que realmente no estamos buscando en este momento conectar porque sabemos que es imposible conectar, vamos a decirlo de alguna forma, aquellos que son antisemitas fervientes y que están en contra de la existencia del Estado de Israel, no buscamos convencerlos, no es nuestro público objetivo. Nosotros buscamos ir al 99%, no sé si decir 99%, pero a gran parte de la población que es neutra frente a Israel o pro Israel, o a lo mejor tiene una posición no tan férrea en contra o a favor, y buscamos realmente conectarlo con Israel y contarle qué es Israel. Ahora, dentro de América Latina, también tenemos una división interesante y eso habla un poco de los mensajes que estábamos hablando antes, ¿no? Del mensaje de construyendo el futuro. Estamos hablando un poco de un público que habla más de innovación, que piensa más hacia el futuro de nuestro planeta, el cambio climático, el calentamiento global, gente que está más involucrado, como te digo, en este mundo de la innovación, los negocios, tecnología, está un poco más orientado a ese lugar. A veces cuando hablamos de la historia de Israel estamos mucho más conectándonos con el público más creyente, hablando de la historia, de la Biblia, del lugar donde ocurrieron los hechos de la Biblia. Realmente todos esos, por un lado, son elementos de Israel. No es mentira, no es que estamos acá inventando cosas que no existen, estamos simplemente reflejando lo que es Israel y por otro lado estamos buscando en cada uno de los lugares, en cada una de estas narrativas, el público que se conecta con esto. Dicho eso, les tengo que contar algo que muchos a lo mejor no saben, que es que Israel realmente hoy en día se comunica en todas las redes sociales. Cuando digo en todas las redes sociales, se comunica en Facebook, donde hablamos con un público inmenso, porque Facebook sigue siendo la red más grande, la red social más grande hasta hoy en día en cuanto a cantidad de usuarios. Nos comunicamos en Twitter, donde el mensaje muchas veces más orientado a líderes políticos, a periodistas, a personas más influyentes. Nos conectamos en Instagram, donde tenemos un público más joven, y nos conectamos incluso en TikTok, donde tenemos un público todavía más joven y donde a veces puede ser hasta un desafío comunicar un mensaje serio, y sin embargo lo logramos hacer a través de TikTok. Por ejemplo, en el conflicto que estábamos hablando antes, hubo 20 millones de personas que vieron materiales sobre Israel en español en TikTok. Wow. Y es realmente un logro importante para Israel. Ahora, en cuanto si es una batalla perdida, es una pregunta muy difícil. El primer instinto me hace decir que sí. Que sí, ¿en qué me refiero? No, no para quitar esperanzas, ya voy a decir porque digo que el primer instinto sí, en la realidad es que no. Nosotros vemos, por ejemplo, el último caso en Gaza fue un caso clásico. Vimos como, por ejemplo, Bella Hadid y Gigi Hadid, modelos que entre ellas tenían, si no me equivoco, 70 millones de seguidores en Instagram, publicaban cosas en contra de Israel. Entonces, vamos arriba, como decimos, nosotros los judíos somos 14, 15 millones en todo el mundo. Por más esfuerzo que hagamos, ni siquiera todos los judíos del mundo somos la misma cantidad de seguidores que tienen Gigi y Bella Hadid que publicaban mensajes a favor. Ahora, ¿cuál es la filosofía de Israel? Es decir, primero, nosotros vamos y luchamos. Nosotros venimos acá a contar la realidad de Israel, a plasmarla. Nosotros creemos realmente que al final del día, la luz vence a la oscuridad, que la verdad le gana a la mentira. Nosotros hacemos el trabajo de ponerle luz ahí, darle el mayor alcance posible y la mayor reproducción. Y no solamente eso, conté el caso de Gigi Bella Hadid
como un ejemplo muy claro, porque, por ejemplo, les cuento que cuando Gigi y Bella Hadid publicaron algo en contra de Israel, donde, por ejemplo, no me acuerdo si era Bella o Gigi, decía, desde el río hasta el mar, Palestina será libre, from the river to the sea, Palestine will be free. Israel, como país, le contestó a Gigi Bella Hadid y le dijo, ¿estás consciente de que lo que acabas de decir es que Israel no tiene que existir? Porque si existe un Estado palestino desde el río hasta el mar, significa que no hay lugar para la existencia de Israel. Y esa respuesta, que bueno, es algo que nosotros en Israel lo entendemos muy claro, y la gente que es sionista lo entiende, no solamente que, bueno, le respondimos a Gigi Bella Hadid y pusimos el punto claro, sino que fue una respuesta que apareció en medios de prensa en el mundo entero, incluso medios que hablan de moda y modelos y cosas de farándula, cosas que nada que ver, apareció la respuesta de Israel y hicimos de alguna forma esa svará en todos esos medios. Entonces, de alguna forma, nuestra táctica es también algo que es muy común en el judo. Sabes que aquí en Israel nos gusta mucho el judo. En el judo se usa la fuerza del oponente para ganarle. Aquí de alguna forma también creemos que tenemos parte en eso. Tenemos que aprender a usar la fuerza del oponente, que a veces es más fuerte que nosotros en cantidad de seguidores, en poder económico, en influencia en los medios y demás, para transmitir nuestro mensaje y al fin y al cabo hacerlo llegar a la mayor cantidad de gente posible. ¿Vos coincidís conmigo, Gabriel, de que se está profesionalizando cada vez más la comunicación que se hace desde Israel y los temas relacionados a Israel? Y por el otro lado, que también hay cada vez más voluntarios o que se están armando centros para, bueno, quizás no centros, pero sí se están creando cada vez más pequeños grupos y gente organizada que dice, bueno, hay que ayudar desde algún lado a la hora de defender a Israel, si bien no lo puedo hacer desde el territorio, sí lo puedo hacer mediáticamente. ¿Crees que hay como una nueva movida, una nueva onda entre el público? 100% creo que hay una conciencia también realmente de que tenemos la posibilidad de hacer un cambio, que tenemos la posibilidad de hacer llegar un mensaje a más gente. Veo mucha gente comprometida. Creo que el judío diaspórico es cada vez menos diaspórico. ¿A qué me refiero? Los judíos en la diáspora estaban acostumbrados a aceptar el antisemitismo como algo que existía y que no había mucho que hacer. El judío diaspórico hoy en día entiende que tiene lo que hacer contra el antisemitismo y que no sirve de nada quedarse con los brazos cruzados, sino que tenemos que actuar. No es solamente levantar la mano y decir, hay antisemitismo, sino que podemos luchar contra él, y es lo que están haciendo. Y realmente creo que es muy importante en eso el trabajo que hacen desde Basilea y que se hace en general, de otras organizaciones también, para preparar, para capacitar, para dar una plataforma y generar estos espacios de conversación, de entender, de profundizar y también realmente de alentar a que la gente lo siga haciendo. Yo les digo, desde aquí de Israel realmente lo sentimos mucho. Sentimos muchísimo, por ejemplo, en el último conflicto, el apoyo que hubo desde América Latina, de muchas organizaciones, mucha gente pidiendo información, mucha gente compartiendo información, y nosotros acá podemos ser 1, 2, 10, 20, pero seguro que si sumamos a eso todos los amigos de Israel en América Latina, tenemos una fuerza impresionante para poder generar ese cambio, y eso creo que es algo que la gente tiene que tomar como Amigos misión. de Israel, y te interrumpo para decirte que no solamente son judíos, sino que también hay una gran cantidad de cristianos que elevan la voz por Israel, que realmente enorgullecen, creo que esa es la palabra adecuada para poder describir. Y te quiero preguntar, Gabriel, también teniendo en cuenta vos que estás, si bien obviamente sos latinoamericano, pero estás afuera del continente, si vos decís o identificás algún país donde sea más fácil comunicar y un país donde sea un poco más complejo que se llegue el mensaje de Israel. ¿Tenés alguna referencia? En América Latina, en Sí, en específico. América Latina. Sí, las referencias creo que las dos son claras. Por ejemplo, en Guatemala es un país donde es muy fácil comunicar a Israel porque hay realmente un amor, vamos a decir, revelado por el Estado de Israel. No es casualidad que Guatemala es uno de los países que tiene su embajada en Jerusalén, igual que Honduras, un país donde hay una comunidad cristiana creyente muy pro Israel, con mucho amor a Israel, un país que tiene ya más de 30 calles que se llaman Jerusalén, capital de Israel. Realmente un país que es yo tengo un amigo mío, es también director de la comunidad judía en Guatemala, entonces conozco bien. Él lo llama que es la capital del mundo pro-israelí hoy en día, Guatemala, y realmente pienso que es parte de eso. Pero voy, antes de pasar a quién es el país más desafiante en América Latina, paso por decir que realmente eso podría pasar en prácticamente todos los países de América Latina. Creo que es parte del potencial que estamos viendo, que Israel se está dando cuenta, que Israel está buscando también conectar, porque, o sea, existe el amor latente en América Latina. Yo pienso y soy verdaderamente creyente que los pueblos de América Latina
tienen un amor natural por Israel, que nadie se preocupó de llevarlo a cabo, de ponerlo en práctica, que nadie se ocupó de conectarlo y abrirle las puertas y decirles, nosotros también los queremos, vengan con nosotros. Pero creo que eso puede pasar en prácticamente todos los países de América Latina y es algo que estamos todo el tiempo intentando hacer y vemos resultados muy interesantes. Ahora, dicho esto, hay un país de América Latina que es muy desafiante. Hay muchos países. Yo, por ejemplo, soy de Venezuela, sin duda es un país desafiante. Argentina, con su gran abanico de opiniones políticas, también es desafiante, pero sin duda que el país más desafiante de América Latina es Chile, que para los que no saben, Chile es el país fuera del Medio Oriente con la comunidad palestina más grande del mundo. Hoy en día debe estar por los 500.000 que se hacen llamar palestinos, no vamos a entrar ahorita a definiciones de refugiados, no refugiados, y por eso tiene una gran presencia en la política local, tienen una gran presencia en el diálogo público, en las redes sociales, muchas organizaciones anti-israelíes, un club de fútbol que en su camisa usa un mapa de Palestina que borra la existencia del Estado de Israel. Es realmente un país muy desafiante, pero creo que también Israel y Chile comparten muchos valores, Israel como país y Chile como país comparten muchos valores y se está realizando un trabajo muy interesante y muy importante tanto de la comunidad judía como de la Embajada de Israel en Chile para justamente hacer valer también esa conexión. Quiero retomar uno de los conceptos que esbozaste al principio de esta entrevista, cuando vos hablabas de la marca país. Yo me acuerdo que hace unos 3, 4 años atrás, cuando se hablaba de Israel, por lo menos en inglés, se hacía un juego de palabras que decía Israel, y se cambiaba el orden de las letras, is real, es real. ¿Cuál es la marca de Israel en español para, que se comunica para con América Latina? Digo, más allá de ser la Startup Nation, ¿en qué se hace hincapié en este último tiempo más fuertemente? Excelente pregunta, Ilan. La verdad que no hay un slogan definido único para definir Israel. Si bien es cierto que nos gusta el tema del branding y de la marca, creemos que Israel como país no es solamente una marca, pero sí tenemos tres conceptos, que uno lo mencioné antes, ahorita te voy a mencionar los otros dos, que son como las tres narrativas centrales de Israel en español que tratamos de mostrar. Una es Israel como constructor del futuro, que es lo que estábamos hablando antes un poco del tema de la innovación, cómo estamos ayudando a, y esto es muy importante reflejarlo así, cómo estamos ayudando a conseguir soluciones para los desafíos, no nuestros, los desafíos que va a tener el planeta en los próximos 10, 20, 30, 40, 50 años. No sé, por ejemplo, la semana pasada estuve en un laboratorio donde están creando miel artificial. Una cosa loca, todos conocemos carne artificial, hay también leche artificial, ahora también hay miel artificial sin necesidad de usar abejas. Y digo que es impresionante porque, por ejemplo, las abejas, por dar un ejemplo, 50% de las abejas se pierden cada año y las abejas son responsables de gran parte de los cultivos. Entonces, haciendo miel artificial, estamos ayudando a salvar a las abejas, solamente por dar un ejemplo. Eso es construyendo futuro. Hay un segundo concepto que hablamos de diversidad vibrante. Esa es la segunda marca de Israel. Israel como país de diversidad vibrante, donde no solamente decimos que Israel es diverso, que es una realidad, acá hay judíos, dentro de los judíos hay judíos ortodoxos, judíos laicos, judíos de Marruecos, judíos de Rusia, judíos de Polonia y judíos del Yemen. Y además hay también obviamente cristianos, hay musulmanes, hay Bahá'í, hay drusos, etcétera. Somos un país diverso, pero además una diversidad vibrante en el sentido de que aquí todos forman parte de la sociedad, todos forman parte del día a día, todos trabajan acá, gran parte va al ejército, incluso los no judíos, forman parte o también el servicio social, servicio nacional, perdón, y todo eso es parte de esta diversidad vibrante donde todos formamos parte de este todo que es Israel. Y el tercer concepto que hablamos mucho es Israel y su sed emprendedora. ¿Y a qué me refiero con sed emprendedora? Israel como un país que no solamente que está construyendo el futuro, que eso ya lo hablamos, sino que como país, es un país que está todo el tiempo en constante crecimiento, es un país que nació, por ejemplo, Tel Aviv, en el año 1909 la fundaron sobre dunas de arena y hoy en día es una de las mecas de la innovación a nivel mundial. Entonces toda esa sed del israelí de salir adelante, de emprender, de superar desafíos, y eso nos conecta incluso con la historia de Israel, la historia del pueblo judío en su tierra, un pueblo que vivió aquí por generaciones, fue expulsado, fue perseguido en la diáspora y ahora volvió y de la nada, del desierto, lo hizo florecer y secó los pantanos para convertirlos en ciudades, y eso es parte de todo esto que llamamos la sed emprendedora israelí. Yo también tengo un poquito de sed, así que... Sí, no, toma tranquilo. La verdad es que esta charla puede disparar para muchos lados diferentes y me interesa mucho
preguntarte, por lo menos vos que estás muy involucrado y que sos asesor allí en el Ministerio de Relaciones Exteriores en estos temas, preguntarte cómo te imaginás a futuro la relación, por lo menos desde lo diplomático y desde lo digital, sobre todo, entre Israel y América Latina. ¿Lo ves como algo lejano, como algo que va a tratar de tender cada vez más puentes entre Jerusalén y las distintas capitales de Latinoamérica? ¿Lo ves como un desafío? ¿Lo ves como algo que está creciendo? ¿Cómo lo ves? La verdad que sin duda algo que está creciendo. Hay 4 países hoy en día que tienen capital que tienen embajada en Jerusalén, 2 son de América Latina, Guatemala y Honduras. Eh, Hay muchas delegaciones de América Latina llegando a Israel, muchas personas que vienen acá a conocer el ecosistema de innovación, que vienen a conectarse con soluciones. Creo que realmente Israel es como vamos a decir, el partner ideal para América Latina, y América Latina es el partner ideal para Israel. Israel, un país sin recursos, pero con mucha tecnología y mucha innovación. América Latina, un continente con muchos recursos, pero que todavía está creciendo en su ecosistema de innovación y tiene que buscar un partner que lo ayude a dar ese salto. Creo que hay más bien vamos a decir, un interés común natural de aliarse y ambas partes lo están entendiendo mucho, tanto del lado israelí, que a veces veía América Latina como un lugar muy lejano, muy diferente, otro idioma, no se habla inglés, era como un mercado lejano. Hoy en día América Latina es prioridad central, tanto para el Ministerio de Relaciones Exteriores como para el país completo, incluso para empresas israelíes que buscan crecer. Y también América Latina está todo el tiempo levantando sus ojos a Israel como un partner potencial para el crecimiento. Como te digo, recibimos acá ministros, alcaldes, presidentes. Hace poco estuvo el presidente Duque de Colombia acá en Israel abriendo una oficina de innovación, la única oficina de innovación de Colombia fuera de Colombia es aquí en Israel, así que realmente es algo que muestra, creo, la fortaleza y el potencial de eso. Dicho eso, además, y hablamos un poquito antes de los acuerdos de Abraham, creo que hay todavía más que podemos hacer en una triangulación muy interesante, ¿no? Porque, por dar un ejemplo, en el tema de los alimentos, que me parece un tema central en el mundo, no sé si saben, pero de acá a 30, a 40 años el mundo va a tener que producir igual de alimentos que los que se produjeron desde el comienzo de la historia. ¿Por qué? Porque hay crecimiento de población, la gente está comiendo más, estamos consumiendo más proteínas, todo un estudio científico. Y realmente los países de Medio Oriente les cuesta mucho producir alimentos. Entonces tienen que buscar de dónde van a producir los alimentos. Por otro lado, Israel tiene mucha tecnología para producir alimentos, agricultura, saber regar plantas con goteo, utilizar menos recursos, etc. Y por otro lado, América Latina tiene los mejores campos del mundo para crear alimentos. Entonces hay acá una triangulación que se puede hacer a nivel de negocios, a nivel de alianzas, a nivel de cooperación académica. Hay todas muchas cosas que los acuerdos de Abraham están también abriendo las puertas para eso y que espero que en los próximos años veamos mucho crecimiento en ese sentido. A todo esto estuvimos hablando mucho de redes sociales, pero no hicimos mención a las redes sociales del Estado de Israel, lo mismo las que vos manejás. No sé si querés decir por lo menos el Twitter o el Facebook, que mucha de la gente que nos sigue están en esas dos redes sociales. Claro. Y después de eso te quiero preguntar a vos, a título personal, ¿cuál es tu red social preferida a la hora de comunicar? Esto es un gusto personal, no quiere decir que sea la mejor para todos, pero por lo menos para vos, ¿cuál es la mejor red social? Me metiste en un quilombo ahorita, pero bueno. Las redes sociales nos pueden buscar con el nombre Israel en español, así nos llamamos en todas las redes, Israel en español, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, en todas. También en YouTube, hay un canal de YouTube con todos los videos que hemos sacado a través de los años. Y ahorita, ¿cuál es la red social? Qué difícil. A mí me gusta mucho Twitter. Soy muy activo en Twitter, tanto en el oficial como en el mío personal. Me gusta mucho. Me parece que es una red que se presta mucho para dialogar, para conversar, para ser actual, para ser relevante. Y donde hay menos juegos, sabes que hay muchos juegos en el algoritmo de Facebook. O sea, en Facebook a veces uno publica algo y menos gente lo ve porque el algoritmo decidió que ese post no debería estar ahí. En Twitter es algo mucho más orgánico en el sentido que uno ve lo que los otros publican, lo que uno sigue. Entonces Twitter me gusta más en ese sentido, pero Twitter lo que tiene de malo es que últimamente se ha convertido en un lugar muy tóxico también. Hay muchas discusiones, muchos bots también ahí en Twitter, es realmente un escenario un poquito de guerra casi Twitter. Y tengo que decir que yo odiaba TikTok, odiaba, me parecía, no entendía porque la gente estaba en TikTok, no entendía qué le veían, no me sentía nada relacionado, pero desde que Israel en español abrimos nuestro canal en TikTok, me di cuenta que es una red que también hay mucho lugar para transmitir mensajes, hay mucho lugar para mostrar cosas y me gusta, hoy en día me gusta también el desafío de tener que innovar, tener que conseguir formas
diferentes de poder comunicar el mensaje de Israel. Y bueno, creo que es una red que va a seguir creciendo y que Israel, si siguen abriendo redes sociales, vamos a tener que seguir abriendo canales, porque lo importante es estar donde está la gente para poder seguir realmente comunicando lo que queremos comunicar. Y de a poco para empezar a cerrar, y voy a cerrar hablando de los acuerdos de Abraham porque es un hecho del cual a mí me gusta y mucho hablar, quiero preguntarte qué recomendación tenés para quienes decidan emprender de forma voluntaria o ya sea también de forma organizada, no sé si llamarlo la defensa de Israel, pongámosle el título que querramos, ¿no? El llevar adelante la marca de Israel en las distintas redes sociales. ¿Cuáles son esos tips, esa recomendación que vos das para decir, para hacer este trabajo y hacerlo bien hay que hacer lo siguiente o hay que tener en cuenta lo siguiente? Voy a comenzar por hacerle un ejercicio a la gente que nos está viendo, participen de forma remota, que es que muchas veces yo, con todos los grupos que recibo, espero que después no reciba ninguno de los que está viendo porque se lo voy a repetir, lo primero que hago es que les pido, por favor, dibújenme una línea del tiempo de Israel. Y cuando se pone a dibujar la línea del tiempo de Israel, les digo, desde la independencia, ponen el año 1948, y luego todo el mundo, les pregunto, ok, ¿cuál es el primer punto? Me dicen, el día de la independencia, la guerra de independencia. Ok, el segundo punto, 1956, la guerra. 1967, la guerra de los 6 días. 1900, y así seguimos, 73, 82, después en el 2000, después 2006, después las operaciones en Gaza. En pocas palabras, lo único que la gente refleja siempre nosotros, los judíos, los sionistas. No estoy hablando ahorita de gente que viene de China a preguntar, si no estoy hablando de grupos de jóvenes judíos o de movimientos juveniles, etcétera, que le hacemos capacitaciones, todos lo único que reflejamos son guerras, guerras, guerras. Entonces digo que si queremos comenzar a cambiar la imagen de Israel, comencemos primero por nosotros mismos, comenzar a reflejar o comenzar a centrarnos no solamente en la parte del conflicto. Eso primero y principal. En el segundo lugar, Ilan, creo que hay que entender algo que a la gente le, no sé si le cuesta entender, creo que no, creo que es más un miedo o vamos a decir, como, ¿cómo se dice? Cuando uno está en las alturas, que uno tiene, ¿cómo se dice? Cuando está en un Vértigo. abismo, vértigo, como un vértigo un poco a ese abismo de tirarse a defender a Israel. La gente tiene que entender que en el momento en que el mundo sabe que somos judíos, sionistas, que defendemos a Israel, etcétera, nos convertimos en embajadores de Israel, para bien y para mal. Nadie nos va a llamar al Ministerio de Exteriores a ponernos el título aquí de embajador, pero somos embajadores de Israel de forma natural y por eso tenemos que entender qué significa eso. Y eso significa, por ejemplo, que cuando estamos en una universidad y un profesor dice un comentario en contra de Israel, todos nuestros compañeros se van a voltear y nos van a preguntar a nosotros, porque nosotros somos los embajadores de Israel. ¿Y Estás cómo puede ser que el hablando, profesor dijo tal eso? cual, estás hablando de lo que me pasó a mí. Esto que estás Es que contando, mirá, sin haberlo hablado antes, esto que estás contando me pasó no una, sino varias veces en la facultad. Es que así es. Y nadie te pidió permiso a ti, Ilan, para decir, Ilan, tú vas a ser el embajador de Israel. No, simplemente porque te llamas Ilan y a lo mejor alguien sabe que eres judío o alguna vez tú pusiste algo de Israel o no sé. Todo el mundo decidió que tú eres el representante de Israel en la universidad. Y eso es lo que pasa en toda América Latina y a todos los judíos, a todos los que hablan de Israel. Eh, y eso significa también que hay que entender que cuando pasan esas cosas, uno, estar preparado, estar capacitado, poder aprender, poder leer, poder escuchar, etcétera. Pero dos, también entender que cuando pasa eso, nuestro objetivo siempre no es convencer, como dijimos antes, al convencido para bien o para mal, sino es tratar de demostrar y explicar a todo el 99% de la gente que está alrededor que no conoce. Y eso significa que si alguien nos dice, es que Israel son unos asesinos, mi respuesta no tiene que ser, y tú eres un antisemita, vete a la... Porque ahí nos mostramos como el que no tiene la razón, el que no sabe qué contestar. Sino tenemos que con calma respirar, explicar la situación, explicar la realidad de Israel, y eso es muy, muy importante a la hora de defender a Israel. Ese es mi segundo tip, el tip de embajadores y entender quién es el público. Y el tercer tip es el más simple de todos, que es que la gente sea auténtica. Yo creo que al fin y al cabo, nada conecta a una persona como otra persona. O sea, cuando quiero hablar de Israel no tengo ahorita que hablar siempre de la forma más estratégica y más a alto nivel, con palabras que nadie entiende y con conceptos que nadie escuchó. No, porque no va a llegar a ningún lado. Tengo que hablar de mi experiencia como una persona que conoce Israel, tengo que hablar de mi experiencia como alguien que conoce lo que es la vida en Israel, o lo que es la realidad de Israel, lo que me gusta más, lo que me gusta menos, realmente conectarme como persona con otra persona que quiere saber de Israel. Al fin y al cabo, las personas se conectan con personas. Esa es la única realidad. A mí me pasó, bueno, no llegamos a hablar del ejército, de mi experiencia en el ejército, pero solamente una anécdota corta que tiene que ver con eso.
a mí me pasó que yo en el ejército era portavoz de una unidad que se encarga de toda la parte civil y humanitaria en los territorios. Entonces, por ejemplo, éramos los que coordinábamos las entradas de palestinos para recibir tratamiento médico en Israel, y me di tanto cuenta de eso, del valor que tiene la persona con la persona, que realmente creo que si algo puede cambiar la imagen de Israel y si algo nos puede acercar un poco a la paz, y ya vamos a hablar de los acuerdos de Abraham, si algo nos puede acercar un poco a la paz, es justamente darle una cara a todo esto, mostrar un rostro de todo esto, acercar a las personas con las personas. Yo te puedo contar que a mí un padre palestino me contaba cómo él 4 o 5 años antes le tiraba piedras a los soldados del ejército israelí, me contó incluso que una vez lanzó una bomba molotov contra mi base, pero bueno, eso es para otro Mirá, día. Y ahorita el tipo era un activista, no voy a decir pro-israelí, pero un activista pro-paz, pro-diálogo, porque a su hijo lo trataron en un hospital israelí, entonces llevó a Das al hospital israelí, conoció a otros israelíes, o sea, conoció a israelíes, comenzó a trabajar después en Israel. El tipo me dijo, wow, me di cuenta que son personas, los israelíes también, y eso le cambió por completo. Y realmente creo que si algo va a provocar el cambio es esa conexión persona con persona acá en Israel, con los palestinos, con los otros vecinos, pero también en América Latina, de los que son sionistas, judíos, etcétera, con las otras personas que están alrededor. yo adhiero con esto de la conexión persona a persona, un tratamiento muy humano que creo que también fue una de las claves, por ejemplo, de lo que hablábamos antes, ¿no? En este último momento en el cual desde Gaza se tiraban misiles a Israel y se trató de dar un relato muy humano, y por lo menos eso fue lo que yo vi desde aquí en Argentina, que había un relato muy humano contándose a un padre de familia que tenía que a sus hijos sacarlos en el medio de la noche y llevarlos a un shelter, o sea, a un refugio, para que no le caiga un misil, una madre, un hermano, digo, podría ser cualquiera de nosotros, buscar un poco de empatía. Y si a mí hay algo que me gusta a la hora de comunicar la causa del pueblo judío, la causa de Israel, la causa sionista, tiene que ver y mucho con lo que yo creo que es el ADN, con lo que es quizás, y es mi perspectiva, ¿no? El núcleo central de Israel, que es lo que refleja el himno, ¿no? Tikvah, esperanza, el pueblo de la esperanza, y saber que siempre a la vuelta de la esquina algo innovador, algo nuevo, algo inesperado puede llegar a suceder. Y en el marco de todo eso, muchos se llevaron una sorpresa porque de repente el que era el malo de Medio Oriente, el país más odiado, el que era el motivo supuesto de todas las peleas que existían en Medio Oriente y quizás para muchos en todo el mundo, te levantás un día y te enterás que firma la paz con Bahrein, firma la paz con los Emiratos Árabes Unidos, con Marruecos, y de repente te das cuenta que la paz te lleva a, también con Sudán, ¿no? Por supuesto, perdón, digo, que la paz te lleva a que se empiece a educar sobre la cultura judía en esos países de Medio Oriente que había sido olvidado por algún motivo, y que de repente, bueno, se empieza a revivir los lazos culturales, y te das cuenta que Israel no es el malo del vecindario, sino que es el socio para la paz, el socio para el desarrollo, todos estos temas de los que estuviste hablando. Quiero preguntarte, Gabriel, ¿cómo fue comunicar esto? Porque yo, digo, 2 años después lo sigo relatando y se me sigue poniendo la piel de gallina, como decimos acá en Argentina, porque es un hecho inédito, porque es algo que para muchos parecía lejano y que para otros parecía algo impensado, y de repente te encontrás con este hecho. Digo, bueno, ¿cómo fue comunicar esto? ¿Cómo fue la experiencia personal? Bueno, primero, o sea, primero un sueño hecho realidad, primero comenzando por ahí. Realmente era algo que los israelíes hemos soñado siempre, o sea, de hecho en la Declaración de Independencia de Israel lo dice, ahí Ben Gurión también, que tendemos la paz a los países, tendemos la mano a los países vecinos en una oferta de paz, y ahorita lo comenzamos a hacer realidad. Tuvimos también paz con Egipto y con Jordania, pero vamos a decir que era una paz un poco más fría, que también esa paz se ha calentado un poco en los últimos año y medio, 2 años, pero más allá de eso, como te digo, un sueño hecho realidad, de repente ver cómo la gente comenzaba a derrumbar barreras, cosas que antes eran simplemente imposibles, lo veíamos con nuestros ojos. Realmente creo que también el nombre de los acuerdos de Abraham reflejan justamente eso, entender que somos hijos de Abraham, que vivimos todos en la misma región, que venimos de un origen en común, que tenemos muchas cosas en común. Es verdad, también tenemos diferencias y nadie las esconde. No hay aquí un tema de que ahorita estamos de acuerdo en todo, para nada. Hay diálogo sano, hay discusión, hay cosas en las que no estamos de acuerdo, y sin embargo tenemos paz, tenemos relaciones, trabajamos juntos.
Y te digo algo más, la verdad que a la gente, no sé si la gente conoce esto, pero yo creo que esta paz no comenzó el día que Trump, Netanyahu y el príncipe heredero de Emiratos lo anunciaron ahí en el mes de agosto, me parece que fue septiembre, ya hace casi 2 años, sino que esta paz comenzó en las redes sociales. No sé si saben, pero el Ministerio de Exteriores de Israel tiene desde hace varios años canales oficiales en árabe. Y yo me acuerdo cuando yo llegué al ministerio hace ya casi 6 años, dije, ¿para qué tienen redes sociales en árabe? ¿Quién los quiere ver en árabe? Me empezaron a mostrar y no lo podía creer. Toda la gente del mundo árabe quería saber de Israel, quería escuchar qué es lo que estaba pasando en Israel, quería ver quién era el científico israelí que desarrolló ahora una nariz que olfatea el cáncer, quería ver cómo puede ser que en Israel la gente puede salir a la calle vestida como quiere y hay total libertad. Y como en Israel los musulmanes son libres de rezar en la mezquita de Al-Aqsa y unos metros más abajo están los judíos rezando en el cótel. Y no lo podían entender y eso generaba mucho impacto y yo pienso que realmente de alguna forma se comenzó a preparar el terreno para que sea posible también un acuerdo de paz. No puedo decir que solamente esas redes sociales, ¿no? Pero creo que es parte de lo que estamos hablando antes, ese acercamiento, de repente ponerle una cara a ese enemigo lejano, es algo que también permitieron las redes sociales, ponerle una cara y mostrar cuál es la realidad, que a lo mejor los medios se mostraban de una forma diferente, y comenzó realmente a reflejarse ahí en las redes sociales. Ahora, dicho eso, eh, creo realmente que el potencial que tienen las relaciones ahora de Israel con los países árabes en la región es inmenso. Shimon Peres, que a mí me encanta Shimon Peres, aquí está, aquí tengo el libro de Shimon Peres al lado mío. Shimon Peres decía, cuando recibió el Premio Nobel de la Paz, si no me equivoco, creo que fue en ese discurso que dijo, que el mundo ya no se divide entre amigos y enemigos. Ahora los amigos somos todos frente a enemigos comunes, así decía Shimon Peres. Antes el enemigo era el país que tenía enfrente, con el que compartía la frontera y que a lo mejor tenía algún conflicto con él. Ahora el enemigo es la pobreza, el enemigo es el cambio climático, el enemigo es las drogas, el enemigo es el hambre. Esos son los enemigos. Y todos juntos tenemos que luchar contra esos enemigos. Y es un cambio de paradigma en el mundo y creo que justamente los acuerdos de Abraham nos llevan a entrar en esa lucha contra ese paradigma, en mostrar cómo podemos combinar esfuerzos, combinar fuerzas para realmente hacerlo realidad. A mí me emocionó mucho la firma de los acuerdos, pero, tengo que decirlo, me emociona mucho más todavía ver lo que está pasando hoy. A lo mejor tiene menos impacto en los medios, porque tiene menos, o sea, ya no hay tanto shock, porque ya, bueno, ya rompimos la barrera, pero ver que realmente no solamente es un acuerdo de paz que se firmó y ahí quedó, sino que realmente hay ahorita cooperación. Ahora, por ejemplo, se firmó un acuerdo triangular entre Israel, Emiratos y Jordania. Entonces, por ejemplo, uno va a producir energía para el otro, mientras el otro está purificando agua para el otro, y así realmente estamos ayudando a los pueblos de uno y otro país. Aquí no es que nadie se está haciendo millonario, seguramente alguien se está haciendo millonario también, pero estamos además resolviendo un problema que tenemos los países de energía, de agua, de alimentos, etcétera, etcétera. Yo la verdad que me sentí, me preguntaste en lo personal, me sentí muy afortunado de ser la persona que lo comunica en América Latina de forma oficial en las redes sociales. Era como, estaba escribiéndolo y mientras lo escribía me acuerdo que no entendía lo que estaba escribiendo. Era como, ¿están seguros que lo podemos poner? ¿Están seguros que es verdad? Pero ahora que lo vemos acá pasando y recibimos delegaciones casi todas las semanas, tengo que decir, de Emiratos, de Bahrein, de Marruecos. Acá, bueno, tenemos embajadores también hoy en día de Emiratos, de Bahrein y de Marruecos acá en Israel. Es realmente, wow, un Bueno, sueño hecho realidad y dime, dime. no, te voy a decir que esto que vos contás desde ahí, acá en Argentina, por ejemplo, se dio un hecho muy interesante que se conmemoró en una institución judía, se conmemoró un aniversario de los acuerdos de Abraham y estuvo la embajadora de Israel, estuvo, y permitime decirlo, estuvo el embajador de Egipto, Sichrono Ibrahá, Amin Meleika, que fue un gran trabajador por la paz, hubo representantes también de Emiratos y de otros países, me estoy olvidando en este momento, pero sería un evento muy lindo, culturalmente muy lindo, donde se puede compartir un montón de cosas en común, y creo que ese es un buen mensaje, digo, se está festejando en Argentina, en una institución judía, con la presencia de embajadores de todo el mundo, que son las máximas autoridades, y había un mensaje de coexistencia hermoso y realmente en un ambiente que, digo, muchos parecían que era algo imposible, y era real, digo, estar ahí en ese momento y verlo, y yo creo, si me apurás, te digo que claramente el futuro para mí es por ahí, y va a haber más acuerdos, se les pondrá otros nombres, pero que se está, digo, acercando el mundo árabe
a Israel, y Israel también al mundo árabe y a todo el mundo en general. Te tengo que preguntar Una, algo después, recime y yo te voy a hacer una pregunta no, no, obligatoria. nada Obligatoria. más decirte una cosita de eso que decías. Yo la verdad no he podido todavía viajar a Emiratos, me muero de ganas de viajar a Emiratos, no he podido, pero te digo que mis amigos que han viajado, muchos amigos israelíes que han viajado, también gente del ministerio que ha viajado, me dicen que lo más impresionante de esto es que cuando llegan a Emiratos se sienten que son hermanos. O sea, no se sienten porque ellos se sienten, los hacen sentir como hermanos, los reciben con los brazos abiertos, no hay nadie ahí que le insulta, judío, Israel, no, al revés, todo bien recibido, un abrazo, nosotros somos hermanos, somos primos, somos hijos de Abraham, realmente lo sienten en ese sentido, y eso es algo que muestra que la paz, al fin y al cabo, es muy importante que se firme entre gobiernos, pero no es menos importante que pase después a hacer paz entre los pueblos también. Yo te tengo que preguntar algo obligatoriamente. Acá hubo un fenómeno mundial que se llamó Fauda. Entonces, Fauda fue top visto en todo el mundo, hasta incluso en el mundo árabe. Yo te quiero preguntar si vos crees que esto también ayuda un poco a tender puentes en el mundo y mostrar un Israel que se desconoce, un conflicto, un costado del conflicto que se desconoce. Vos hablabas mucho de esto de la ayuda y la cooperación entre israelíes y palestinos. Vemos que hay cooperación en temas de seguridad, obviamente que tiene un poco de verdad, tiene otro tanto de ficción, pero digo, se mezclan un montón de temas que por ahí no subyacen en el normal. ¿Vos crees que series como Fauda o de otro índole ayudan también a acercar a Israel en el mundo? Primero que nada, sí, sin duda, ayuda, gran parte de lo que refleja es real. Te voy a contar una nota de color muy cortita. No sé si se acuerdan, en Fauda Gaby, hay uno que se llama Gaby, que es como el jefe ahí de la unidad de los de Fauda. Su imagen, o sea, su personaje, está creado inspirado en el que era mi comandante en el ejército. O sea, yo estaba ahí cuando fueron a entrevistar a mi comandante para hacer el guión de Fauda. Yo no entendía de qué estaban hablando porque no me dejaron entrar a la reunión. Yo decía, pero ¿por qué no me dejan entrar? Yo soy el portavoz. Decía, no, no, esto es algo personal. Y bueno, está bien. Y después me enteré que era porque estaban entrevistándolo para hacer el guión de Fauda. Realmente hay gran parte de lo que aparece en Fauda que es real. Obviamente, con una mezcla de Hollywood y cine y amor, romance y un montón de cosas, pero gran parte de lo que muestra es la realidad del conflicto. Eh, Creo que sí, sin duda, Fauda ha jugado un papel, no te sé decir si es 100% positivo o negativo, en el sentido de que no todo lo que aparece es real y tampoco no todo lo que parece que es real está bien reflejado al 100%, pero sí creo que ayuda, obviamente, ponerle una cara, como estábamos diciendo antes, al conflicto, entender qué pasa. Lamentablemente hay muchas otras cosas que no se muestran, porque aquí se muestra, vamos a decir, nada más el lado militar israelí, casi que de una forma de mucho mayor poder que el otro lado. Obviamente no se muestra también a qué están respondiendo tanto y demás, pero sí creo que Fauda ayuda. Como decías, también los países árabes lo han visto y también ayuda a acercar ahí entre los pueblos. Y creo que más que eso, ayuda a entender que Israel es también, y va a sonar un poquito raro lo que voy a decir acá, pero es también un país de gente. O sea, es también un país de gente que sangra, que llora, que hay buenos, hay malos, que se equivoca, que se mueren, que viven, que son héroes y que son villanos. Todo eso pasa en Israel y creo que eso es gran parte del aporte de Fauda en ese sentido. Y te digo, a mí me encanta la serie, la verdad, me como los capítulos así como si fueran no sé qué, me encanta, me encanta. Aparte de ver lugares donde estuve, o sea, reflejados, no siempre se filma en el lugar, pero bueno, reflejados ahí es realmente algo muy loco. Y hablando de los palestinos, que casi no hablamos de los palestinos hoy, realmente creo que volviendo un poco a los acuerdos de Abraham es lo mejor que le puede haber pasado al pueblo palestino. Aunque hoy en día no se ve así, mucha gente pensó que los acuerdos de Abraham era de alguna forma un obstáculo a la paz, o lo veían como ahorita ya no hay quien defienda a los palestinos. Yo lo veo al revés. Yo veo como que estos acuerdos de Abraham comienzan a construir una alternativa, le comienzan a mostrar al mundo que Israel quiere la paz, que estamos aquí con la mano tendida para el que quiere venir a darnos la mano para hacer la paz, estamos a favor de todo eso, y que en el momento en que del otro lado haya alguien que también quiera hacerlo, vamos a seguir estando aquí. Realmente creo que la paz con los palestinos en este momento, lamentablemente, es imposible, eh, por el liderazgo que hay del otro lado, por un montón de prácticas que hacen imposible construir la paz, como recompensar a terroristas por matar israelíes, o como dar total impunidad a las personas que disparan cohetes o que usan el dinero del pueblo para construir túneles. Pero bueno, esto puedo hablar una hora más si quieres después. Pero en pocas palabras lo que quiero decir es que realmente los acuerdos de Abraham son algo que reflejan
que hay posibilidad de hacer paz, hay posibilidad de construir algo mejor, y que si Dios quiere la vamos a tener también algún día en toda la región, no solamente con los que ya firmamos, y ojalá que no necesitemos más fauda, en el sentido que no necesitemos más Seguro. unidades de comando y conflicto, sino que pronto podamos también ver un poco más de paz aquí. Yo agrego a lo que vos decís que acá en Argentina hay una frase muy característica que dice que para bailar el tango se necesitan dos. Bueno, para hacer la paz también se necesitan dos, y creo que es el deseo mayoritario, y los hechos lo siguen demostrando, de que cuando, sobre todo del lado de Israel, cuando se quiere y se busca la paz, se puede lograr la paz, pero hay que buscar el socio para la paz. Entonces, cuando de la mano de enfrente, no vamos a entrar ahora en los detalles, ¿no? Pero hay un liderazgo que está dividido, y todo lo que sabemos que subyace al liderazgo palestino, y el intento de fracasado de negociaciones que hubo a lo largo de la historia, decimos, bueno, aún hay mucho por hacer, pero se puede hacer. Pero esto es lo que yo digo cuando la esperanza es como el motor y el núcleo central del pueblo judío, del pueblo de Israel. Se puede hacer, y año tras año se sigue demostrando que cuando se quiere se puede, y me parece que es súper interesante, y que eso también se transmite, más allá de Fauda, se transmite en redes sociales, y se pelea y se trata de dar la batalla cultural para decir, Israel quiere la paz y va a hacer todo lo posible, habido y por haber, con quien sea, para sumarse, si quiere ser Estados Unidos el mediador, si quiere ser la Unión Europea, la ONU, lo que sea, está dentro de las chances y dentro de las posibilidades para poder formar un socio para la paz. Llevamos casi una hora de conversación. Yo me quedaría un montón de tiempo más, y sé que los que nos están viendo del otro lado también se quedarían. Prometo que es la última, prometo. Si tenés ganas de jugártela, esta es una pregunta arriesgada. ¿Tenés gente para recomendar en redes sociales que vos decís, tal persona suele hacer muy buen trabajo, tal medio de comunicación dentro de Twitter, de Facebook, de Instagram, recomiendo que sigan esta página, pero no por vos, sino en general, en líneas generales de lo que se hace desde esos medios? Claro que sí. Primero me pones una pregunta complicada, no por los que voy a decir, sino por todos los que no voy a decir. Pero para los que hablan inglés, no sé si conocen, y si no conocen se los recomiendo, Joseph Haddad, excelente, un árabe israelí que sirvió en el ejército de Israel, y que muestra la realidad de lo que es también la diversidad israelí. Él habla como árabe, no judío, que vive en Israel, muy recomendado. Eso fue el primero así que me vino a la mente. En español, bueno, hay, gracias a Dios, hoy en día tenemos mucho. Les recomiendo mucho seguir a gente que está en Israel. Eso me parece un mensaje muy importante también, que muestra un poco y que puede darle un poco la ventana de lo que se vive en Israel. Por ejemplo, está el rabino Jonathan Berry, a mí me encanta, no sé si lo conoces, Sí, que muestra un poco de Israel, también de su punto de vista como rabino, pero también en general de Israel, la comunidad chilena de Israel, que habla también de todo lo que está pasando. No sé, me pusiste en una situación difícil, la verdad, ahorita. No, yo por eso te dije si te animabas. Obviamente, Israel en español, lo vuelvo y lo digo, lo mejor que hay. También está Israel Sin Filtro, que es también una iniciativa muy linda de mostrar a Israel en las redes sociales. Hoy en día tienen también unos 100 seguidores en Facebook, así que también es una red grande. Aurora, como medio de comunicación, Enlace Judío, Bija Vis, que están ahí en Argentina, Radio High, les puedo seguir tirando nombres acá hasta mañana. Hannah Beris es muy importante, la periodista Hannah Beris, uruguaya, que vive en Israel, excelente información de Hannah, todos los días, a toda hora, contando lo que pasa acá en Israel. Nada, espero que sirva de algo todos los nombres que acabo de tirar. Y a los que no mencionamos, que nos perdonen, que no se Perdón, enojen, lo tenemos dije así. amigos, perdón. Obviamente a Tzada Sheni, también, no dije Tzada Sheni, pero obviamente Tzada Sheni también, ahorita que dices amigos que se nos olvidaron. Gaby Ventajal con su nombre está menos activo en Twitter, pero síganlo igual porque cuando pone algo es bueno. Ronnie Kaplan, mi socio también, para seguirlo. Dicho eso, o sea, casi todos los que dije están acá en Israel, bueno, los medios están también muchos afuera. Dicho eso, creo que muy importante, y esto sí, nada más, o sea, no va a ser tan simpático lo que voy a decir, muy importante cuando comparten información, verifiquen que la información que están compartiendo es veraz. Nos pasó muchas veces en la guerra que la gente también pro-israelí compartía información que no era verídica, y no es bueno. Nosotros no jugamos a esa batalla
de contar mentiras para que cualquiera se la crea. Nosotros jugamos solamente a la batalla con la verdad, creo que es nuestra mejor herramienta, y por eso es muy importante, muy, muy, muy importante, seguir cuentas como todas las que acabo de decir, 100%, que sean serias, que verifiquen la información antes de publicar, que si se equivocan, porque igual se pueden equivocar, sean cuentas que también corrigen lo que dicen, y por eso le digo a la gente que obviamente que reproduzcan, que compartan, que creen contenido y demás, pero que lo hagan siempre de fuentes verificables. Nosotros no queremos caer a la mentira, es muy, muy importante ser responsables en ese sentido. Maté la onda así como una super seria, pero es No, muy no, importante. pero está bien y creo que es necesario. Y yo agrego también dejar el fanatismo de lado. Eso nunca ayuda, no solamente en esto, sino en lo general. Digo, uno puede poner empeño, uno puede poner el corazón, pero los fanatismos no llevan a ningún lado y los extremos menos todavía. Gabriel, ¿vos tenés redes sociales tuyas? Yo pongo Gabriel Chocrón y te encuentro porque estoy seguro que muchos del otro lado deben querer empezar a seguirte mientras que te están viendo y todavía no, digo, dijimos todas las redes menos las tuyas personales, por si se quieren contactar, obviamente. Yo más que nada estoy en Twitter, tampoco, la verdad que trabajo mucho en las redes del ministerio y un poco en las mías personales, pero sí, tuiteo bastante en Twitter, Gabriel Chocrón, todo junto, con mucho gusto estamos ahí también, y si me quieren escribir por ahí mensajes privados, estoy muy pendiente también, para cualquier cosa que podamos hacer juntos, siempre disponible, siempre a la orden, siempre con muchas ganas, y un gusto, Ilan, realmente un gusto, Ilan, y a todos los que nos están viendo, espero que les sume, y como digo, aquí tienen a un servidor para ayudar a llevar la realidad a Israel. Gabriel, espero que el próximo encuentro sea o en la sede de Basilea acá en Buenos Aires, o te vamos a visitar desde Basilea ahí a Jerusalén a pasear un poco por sus Amén. calles y nos invitás, qué sé yo, un falafel, algo así para comer bien israelí, ¿te parece? 100%, claro que sí. Muchas, pero realmente muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros, a todos los que nos están acompañando del otro lado. Espero que lo hayan disfrutado y estoy seguro que este, Gabriel, es el primero de muchos encuentros que vamos a ir teniendo a futuro, tanto por cosas buenas como esta, y también espero que sean las mínimas cuando las cosas no estén tan bien, porque es necesario, como vos decís, hablar con gente que está involucrada en el tema, que sabe y cuya información es fidedigna y esto, y no cae en la fake news y demás, sino que tenemos información de primera mano y sabemos que sos una persona por demás confiable para estos temas y que da mucho gusto hablar. Así que, Gabriel, de verdad, gracias por tu tiempo con Basilea. Gracias a ti, Ilan, un gusto. Será hasta la próxima. Hasta luego.